Buenos días a todos. Vamos a empezar esta nueva sesión del programa de seminarios UPM Health Tech. Hoy lo vamos a centrar en la importancia de la innovación en tecnologías para la salud y el bienestar, con el nombre de la comunidad, de nuestra comunidad de la UPM. Las tecnologías para la salud y el bienestar constituyen un sector esencial en la economía española y, bueno, ya sabéis que implica pues, la fabricación, suministro de productos, dispositivos, equipos. Bueno, esto que se ha quitado todo lo que estaba aquí viendo. Equipos para prevención, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Son tecnologías que son claves para afrontar el reto del envejecimiento y para mejorar la vida y el bienestar de los pacientes. Y como se ha podido ver también durante esta crisis sanitaria, que seguimos sufriendo todavía, pues se ha visibilizado el valor estratégico de este sector y, por supuesto, la necesidad de minimizar la dependencia tecnológica externa. Innovar en tecnologías sanitarias, sabéis que es fundamental también para lograr la sostenibilidad y resiliencia de nuestro sistema sanitario, uno de los retos más importantes del futuro en nuestra sociedad actual. En el seminario de hoy vamos a analizar aquellos aspectos que determinan el contexto de la innovación en tecnologías para la salud y el bienestar, cómo afecta a los temas regulatorios, el mercado de las tecnologías sanitarias, la inversión, la cultura de emprendimiento. Y para ello, pues es un lujo. Tenemos el privilegio de contar con tres magníficos ponentes, además con trayectorias y responsabilidades a diversos niveles, tanto nacionales como europeos, y los tres con una importante vinculación con nuestra comunidad, en este caso con la Universidad Politécnica de Madrid. Voy a empezar presentando a la profesora Teresa Riesgo. Teresa es secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Es catedrática de Tecnología Electrónica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM. Y bueno, Teresa tiene la gran responsabilidad de promover desde el gobierno español la innovación en España, para que nuestro país pues, pueda mejorar su capacidad de creación de nuevas empresas cada vez más innovadoras. Y además me consta que es una gran entusiasta de la innovación en salud. Como a ella le gusta decir, siempre se deja invitar a eventos que se centren en este sector. Y bueno, espero que más aún siendo esta vez invitada por su universidad. Así que muchísimas gracias, Teresa, por estar con nosotros. Gracias. Muy bien, bueno, continuando con las presentaciones, presento a la doctora Cristina Bescós. Cristina es directora de innovación de EIT Health, es doctora en Ingeniería Biomédica por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene una dilatada carrera en investigación e innovación en ingeniería biomédica, tanto en la universidad como en la empresa. Y ahora tiene una responsabilidad también muy bonita, guiar la innovación en tecnologías sanitarias prácticamente en Europa, en la institución europea EIT Health. Es decir, contribuir con su experiencia a que Europa sea cada vez más líder en este sector. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Hola, encantada. Gracias, Enrique. Muy bien, y el tercer ponente es el profesor Miguel Holgado, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, director del Grupo de Óptica, Fotónica y Biofotónica del Centro de Tecnología Biomédica de la universidad y también director del Grupo de Investigación de Órganos y Tejidos en Chips y Detención in vitro del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos. Miguel tiene también una gran experiencia en innovación, tanto en la industria como en la universidad, y además ha asumido responsabilidades institucionales en apoyo a la innovación y el emprendimiento, tanto en la UPM, tanto a nivel nacional y europeo, con patentes, startups propias en el área de dispositivos ópticos, point of care, en muchas áreas. Así que Miguel también es un referente para todos nosotros en nuestra comunidad de la UPM en innovación en tecnologías sanitarias, así que también muchísimas gracias por aceptar la invitación, un placer que estés con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues nada, ya tenemos aquí a los tres ponentes y la idea es que darles a ellos un primer espacio, que puedan contarnos cada uno de ellos cómo ven, cuál es el estado actual de la innovación en tecnologías sanitarias para la salud y el bienestar desde el punto de vista de retos y oportunidades y, por supuesto, algo seguro que comentarán de la pandemia, si ha sido o no ha sido un acelerador del proceso de innovación. Así que le voy a dar primero la palabra a la profesora Teresa Riesgo. Teresa, cuando tú quieras. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a la UPM de nuevo por contar conmigo para esta sesión y para dejarme hablar de innovación, que como ahora me dedico a esto en cuerpo y alma, pues me parece que además la UPM es un ejemplo y particularmente este ámbito de las tecnologías de salud es un ejemplo de bien hacer y de generador, digamos, no solo de conocimiento, sino también de impacto,
que es algo que perseguimos todos, ¿no? Simplemente yo querría incidir en un tema que yo creo que es importante, o por lo menos es importante para nosotros, para los que hacemos políticas públicas, que es cuál es el papel de cada uno o dónde tenemos que colocarnos para hacer que este sistema del conocimiento y la innovación se convierta en un círculo virtuoso, ¿vale? Esto es un mono bastante simplificado, y los expertos en innovación que estén por ahí seguramente dirán, esta mujer no tiene ni idea y tal, porque la innovación ha de ser sistémica y tal, pero en muchos ámbitos al final lo que tenemos una fuerte generación de conocimiento que genera, sobre todo, que es muy necesaria para generar, por supuesto, pues se ve en forma de publicaciones, patentes, que es como normalmente luego también se nos evalúa a los investigadores. También se resuelve con una educación muy cualificada y en general las mejores instituciones que generan más conocimiento generan también unos egresados de mucha calidad. Que mediante procesos de desarrollo e innovación se convierte al final en un beneficio o en una riqueza o en lo que sea. Que esto al final lo que da lugar es a empresas que están bien posicionadas, que por tanto generan unos puestos de trabajo muy adecuados y muy buenos, nuevos productos y servicios para la sociedad y para los consumidores, y las empresas buenas dan dinero en forma de impuestos a los países que revierten en que luego se pueda reinvertir parte de ese dinero en I+D. Y por supuesto en servicios sociales. Entonces, este es un círculo virtuoso que al final lo que tenemos que hacer es que esté soportado por las políticas públicas que hacemos los demás, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en España? Pues en España, si miramos los números, lo que vemos es que andamos muy, muy bien en el ámbito de la publicación científica y de la generación de conocimiento científico, y sobre todo si lo medimos como publicaciones con alto índice de impacto. Estamos en un 10º puesto en números absolutos, en número de publicaciones en el mundo, números absolutos, quiero decir, no están divididos por habitantes, ni por euro invertido, ni por número de investigadores. Pero cuando vamos a los rankings de innovación estamos en el puesto 30. No nos corresponde ni uno ni otro, tengo que deciros, pero hay 20 puestos de diferencia. Y esto pues es un problema, porque al final lo que ocurre es que se genera mucha ciencia que no revierte en ese beneficio que poníamos a la izquierda en el diagrama ese simplificado. Entonces, bueno, pues nosotros aquí en los ministerios intentamos hacer una cosa que es, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Bueno, pues intentamos aumentar el presupuesto porque creemos que también es importante apoyar aquello que nos interesa. Hemos hecho, y si esto seguramente los que estáis más cercanos a las ayudas que se convocan y todo eso, veréis que hay muchas ayudas que se convocan, digamos, yo lo he llamado ciencia e innovación con propósito, pero en general son ayudas que tienen unos objetivos claros y que cubren unos objetivos claros, pues alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, con las misiones, lo que sea. En esto la pandemia hizo mucho y en todas las agencias se convocaron ayudas específicas, por ejemplo, para la pandemia, o sea que estamos hablando de ayudas con propósito. También, por supuesto, nunca se dejan de convocar ayudas que sean con un bottom-up, ¿no? Que la gente pueda pedir ayuda para hacer un proyecto del tipo que sea, porque eso da lugar luego a mucha inventiva y a mucha cosa, ¿no? Otra cosa que hacemos es fomentar la colaboración, porque creemos que en España hay un aislamiento entre el mundo académico y el mundo empresarial, no en todos los ámbitos. Seguramente la UPM no es precisamente la peor institución en esto, porque en eso trabaja muy bien. Y para eso, bueno, tenemos hecho un diagnóstico y una hoja de ruta que nos ha hecho la OCDE en colaboración con la Comisión Europea y con nosotros mismos que hemos participado, y seguramente muchos de los que nos escucháis hoy de alguna manera os han preguntado, ¿no? Para esto.
Y por supuesto, lo que tenemos que hacer es cuidar a la gente, ¿vale? Hay que cuidar a la gente porque si no les motivas y si no los cuidas, los perdemos. Otra cosa que hacemos es que desde el CDTI, que bueno, yo tengo la suerte de ser la presidenta del CDTI, tenemos unas, digamos, ayudas que van de distinta manera. Por un lado, tenemos muchas, digamos, una variedad de ayudas en proyectos que intentan financiar aquellos proyectos que la gente quiere presentar en colaboración, si puede ser, con subvención o con ayudas parcialmente reembolsables, etcétera. Pero hay veces que las empresas no necesitan un proyecto, necesitan, yo qué sé, por ejemplo, que se les dé capital para que puedan cubrir, por daros un ejemplo, un marcado CE, porque antes hablaba también Enrique de las partes regulatorias. Eso no es un proyecto, es que eso no te lo va a pagar un proyecto. ¿Eso quién te lo paga? Te lo paga tu propio capital. Entonces, ¿qué podemos hacer también? Es invertir en empresas que tienen riesgo tecnológico, y esto lo hacemos a través del programa Invierte. Yo luego os mostraré algunos de los números que tenemos en este programa, ¿no? Que es un fondo de capital riesgo público que lo que hace es que capitaliza empresas de base tecnológica en general muy innovadoras. Y la tercera cosa, esto lo hemos hablado mucho con Cristina, que hemos tenido ocasión de tener una reunión hace un mes o hace un par de semanas, y que hemos hablado mucho de esto, ¿no? Y una tercera cosa es que hay veces que las empresas no necesitan ni siquiera capital, lo que necesitan es un primer usuario, es que alguien se arriesgue a utilizar sus productos. Y para eso la administración pública tiene un mecanismo que es la compra pública de innovación. Y esta es la tercera cosa que tenemos. No voy a enrollarme mucho con los datos, estos son datos de CDTI, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de los números que manejamos, ¿no? Pues eso, en el periodo 18-21, 466 operaciones, 256 millones de euros de financiación de CDTI, y esto estoy hablando del ámbito de salud, ¿vale? Porque allí lo tenemos, no tenemos la división tanto como de tecnologías para la salud, ¿eh? Esto es todo salud, ¿vale? En cuanto al capital, a las operaciones que tenemos en Invierte, por daros un dato, se han comprometido más de 51 millones en el ámbito biotecnológico, que también incluye las tecnologías para la salud, ¿vale? Porque es que lo tenemos así, ya sabéis que en estos son palabras clave que uno mete una base de datos y a veces no es fácil hacerlo de otra manera. Si vemos, porque también queríamos hablar de lo que estaba ocurriendo en el ámbito internacional. En Europa, España tiene unos resultados buenísimos, y estos son resultados de Horizonte 2020, del último programa marco, y en el reto social de salud se han obtenido una subvención desde España de 418 millones de euros. España es el primer país, lidera la parte de envejecimiento activo y autogestión de la salud, y la UPM aparece, por supuesto, como una de las entidades con mayor retorno, y todos lo vemos, ¿no? Además, bueno, esto es otra cosa, pero también por poneros un dato de cómo la compra pública de innovación puede ser un buen resultado o una buena idea para algunos proyectos, os quería mostrar este caso. Esto es un proyecto del Sergas que estuvo cofinanciado con dinero de FEDER, de nuestro programa operativo del Ministerio de Ciencia e Innovación. El Sergas es el Servicio Gallego de Salud, que conoceréis, que se trataba de una plataforma tecnológica de cuidado en casa para enfermos con pacientes con EPOC, ¿no? En las aldeas gallegas. Fijaos un poco el resultado de esto visto con los años. Claro, esto es un proyecto de hace tiempo, ¿no? El 97% de los pacientes manifiestan que ha mejorado su asistencia sanitaria gracias a esta plataforma. Se ha disminuido la mortalidad en un 13%, pero es que también el Servicio Gallego de Salud ha mejorado o ha ahorrado anualmente, calcula, unos 13 millones de euros. ¿Os dais cuenta que esto es importantísimo para hacer que los sistemas nacionales de salud sean sostenibles? Esto es uno de los grandes retos que tenemos por delante.
Bueno, esta transparencia no es mía, me la ha pasado Sandra Sindek de IDOM, que llevó este proyecto y siempre amablemente me deja sus transparencias. Para terminar, solo quería deciros que existe además un proyecto estratégico de país, que es el PERTE de la salud de vanguardia. Hoy hemos tenido precisamente esta mañana una reunión del grupo interministerial. El PERTE va viento en popa y sobre todo bueno, digamos que tiene 4 objetivos fundamentales: la medicina personalizada de precisión, las terapias avanzadas, los sistemas de datos innovadores para el Sistema Nacional de Salud y la transformación digital de la atención primaria. Se están haciendo acciones con las comunidades autónomas, con los centros de investigación. Aquí hay I+D y cosas que no son I+D, y creemos que esto va a ser un proyecto transformador que está bueno, muy financiado, muy directamente financiado con el plan de recuperación, pero también con otros fondos. Y nada, con esto ya termino. Simplemente quería mostraros un poco esos números y dejar ahí mi intervención. Muchas gracias, Enrique, por la paciencia, que ya sé que me he enrollado un poco más. No. Bueno, ahí estamos un poquito de los minutos. Muchas gracias, Teresa. La verdad es que muy interesante. Cristina, si quieres ir, creo que vas a compartir pantalla, puedes ir haciendo. Ha sido muy bonito el que nos cuentes en el fondo que estás interesada en cuidar, digamos, a la gente, y ya vas a ver cómo efectivamente organismos como el CDTI, el posicionamiento en Europa. Y bueno, con ejemplos como el que has comentado y el PERTE. Yo creo que volveremos también a algunos de estos temas después en el debate. Así que, Cristina, cuando quieras te doy la palabra. Iba a decirte el give you the floor, perdona. Hablas siempre en inglés entre vosotros. Cuando empiezo yo hablamos en inglés, no. Es verdad que yo voy a hablar un poco de esta visión europea, y que se complementa mucho con lo que ha dicho Teresa, porque voy a entrar más en la parte temática, más que en instrumentos, y creo que, bueno, pues un poco hacer una revisión rápida de esos retos que tiene la salud en los próximos años. Si me das un minuto, sí que me quería contar lo que somos como EIT Health, por si hay alguien en la audiencia que no nos conoce, a pesar de que la UPM es socia de EIT Health desde los orígenes, o sea que espero que alguna comunicación nos hayáis tenido todos. Somos una comunidad de actores relevantes en salud. En este momento somos alrededor de 150 socios de todo tipo de instituciones, desde pues, universidades como vuestro caso, centros tecnológicos, centros de investigación, empresas, proveedores de salud, pagadores, toda la cadena de valor de salud distribuidos por toda Europa. En España somos en este momento 21 socios directos y 30 en total considerando la red. Está distribuido de la manera un poco como este modelo de innovación, que tiene que ser global pero local a la vez. Entonces tenemos lo que se llaman nodos locales en distintos países, en 8 países en Europa, y luego tenemos la central en Múnich, en Alemania, y cubrimos, digamos, todos los países de Horizonte Europa. Gestionamos parte de los fondos de financiación de Horizonte Europa en el clúster de innovación junto al Consejo de Innovación Europeo, pero esto es una manera de hacerlo como en colaboración público-privada, con 3 objetivos claros, que es evidentemente mejorar los sistemas de salud, especialmente a nivel de resiliencia, como hemos hablado que se ha visto en la pandemia, ¿no? Cuál es el futuro de esos sistemas de salud a medio y largo plazo. Promover la mejor salud de los ciudadanos europeos, y tercero y no menos importante es contribuir a la economía de Europa, y creo que el sector salud, el sector biotecnológico, el sector salud y bienestar es una fuente importantísima de liderazgo de España y de Europa para conseguir puestos de trabajo de alta cualificación y también empresas de alto componente tecnológico. En la parte esta que os quería contar un poco de retos y cuál es el futuro del sistema, digamos, del sector salud. En EIT Health hicimos un estudio con McKinsey justamente en marzo de este año, y si queréis luego os paso la referencia, y lo que hicimos un poco es este triángulo de las oportunidades ocurren cuando se juntan estos 3 elementos a la vez, ¿no? Uno es cuáles son las tendencias del sector,
y cuáles son los grandes retos, donde hay hueco, ¿no? Digamos, o necesidades. Segundo es por dónde está evolucionando la demanda, y tercero es por dónde evoluciona la oferta a la vez. Entonces, os voy a hacer una slide de cada una, pero súper brevemente porque tenemos 3 minutos y entiendo que no me voy a expandir. Pero si veis la parte de cuáles son los grandes retos del sector de salud, viene claramente por el tema del envejecimiento de la población, y esto mucho más claramente en Europa, y el aumento de las enfermedades crónicas que están saturando los sistemas de salud. Y hay otra tendencia muy importante que creo que tenemos que tener en cuenta y que en España se ha empezado a ver ahora con el tema de enfermería, es la falta de profesionales sanitarios que den realmente soporte a las necesidades de la demanda. También hay otras tendencias, pero os voy a destacar un poco las 3 principales en cada área para un poco fomentar el debate después. En cuanto a la parte de la demanda, lo que se ve evidentemente es que los pacientes están como más empoderados, la ciudadanía tiene cada vez más capacidades digitales y es más, pues lo que se llama en inglés demanding, o sea, más propuesta a tener una participación activa en su propia salud. Entonces, lo que está claro es que ya no es paciente en el sentido de esperar un servicio y ya está, sino va cada vez a requerir más implicación, y si no la consigue del sistema oficial, va a buscar alternativas, como está viendo ahora en un modelo pues probablemente más internacional, más mixto, con muchas más opciones de ofertas. En cuanto a la parte de la oferta, está un poco de las competencias tecnológicas que se van viendo que van a florecer en los próximos años, y sin duda alguna es todo el tema de datos, lo que va a ser el gran boom y que estamos viendo. Datos, inteligencia artificial, terapias digitales, lo que es la evidencia con real world evidence, y también todo lo que es trasladar el cuidado desde los muros de un hospital hacia la casa o hacia formas más flexibles, movibles de tener cuidados. Entonces, combinando estas 3 cosas, pues os podéis imaginar cuál es el escenario de futuro. Hicimos un análisis también de un poco cuál podría ser el rol de una institución europea, ¿no? En qué sentido tiene agrupar ciertas cosas a nivel europeo, porque como sabéis, salud en general es un sector que se gestiona muy regionalmente y puede tener sentido, pero la pandemia también nos ha hecho ver que hay ciertas cosas que tienen que ser manejadas de una manera más centralizada si realmente queremos competir con otras geografías. Y esto es el nivel de agregación de datos a nivel de repositorio. Hemos hablado del espacio europeo de datos, especialmente para uso sanitario, pero también para uso secundario en investigación e innovación, si queremos realmente que nuestras tecnologías se puedan validar en escala. Y luego también trabajar en temas de ecosistemas, de gestión de crónicos y de mayores de una manera más integrada, no solo el sector salud separado, sino pues incluyendo más el tercer sector o otros elementos de acuerdo a vivir independientemente. Y con esto, en EITIGEL lo que hemos hecho este año es agrupar nuestro portfolio de ofertas. Nosotros pues tenemos programas en educación, en innovación y en creación de negocio que hasta ahora se habían hecho muy bottom-up, como ha dicho Teresa, ¿no? Pues permitiendo cualquier tipo de iniciativa, pero viendo este cruce de caminos que estamos viendo, las necesidades acuciantes del sector salud, hemos decidido focalizar nuestro apoyo en 4 grandes temas, que son los siguientes. El primero va relacionado con la salud basada en valor, pero son los nuevos modelos de servir salud, y entonces no es solo tener una tecnología, sino todos los procesos de cambio que son necesarios para al final dar unos resultados que le importen al paciente y no solo resultados en camas ocupadas o la manera en que tenemos valorar ahora, que sobre todo es basado en actividad. El segundo flagship es sobre las apps digitales y todas las soluciones digitales, es intentar fomentar
el testeado rápido y la incorporación al portfolio de servicios de los sistemas de salud de estas apps digitales de una manera certificada y segura para los ciudadanos, sin que tengan que esperar pues los procesos que estaban diseñados para ensayos randomizados de medicamentos que requieren pues eso, una inversión que no tiene sentido con el tema de soluciones digitales. El tercer área en el que estamos trabajando es el proceso de reindustrialización de Europa, un poco también vistos de cara a la pandemia, y va ligado al proyecto europeo, el gran proyecto europeo de interés común, como ha habido la alianza de baterías o la alianza de microchips. Europa ha lanzado un proyecto específicamente del sector salud y biotecnológico con una ola dedicada especialmente a terapias avanzadas, vacunas y más lo que se llama medicina personalizada, y una segunda ola más para salud digital. España ha firmado este convenio y está justo en este momento, y ahí espero que Teresa tenga más que contar sobre las expresiones de interés y la selección de las industrias que van a participar en ello, y cómo nosotros desde IT Health queremos complementar estos consorcios con universidades y actores públicos y startups que en principio no participan directamente en este IPCAI, o sea, en este mecanismo de financiación que son los proyectos importantes europeos, pero que gracias a nuestra colaboración podemos hacer que esto se multiplique. Y el cuarto tema importante en el que nosotros queremos trabajar también de cara a futuro es el apoyo a este espacio de datos común europeo para salud. No intervenimos en la parte de infraestructura, pero lo mismo, queremos trabajar en la parte de este uso de datos para, sobre todo, uso secundario para investigación, innovación y salud pública. Y con esto también termino un poco la primera parte de la exposición del día. Muy bien, Cristina, muchísimas gracias por darnos esa visión un poco de los grandes retos a nivel europeo identificados desde IT Health, y precisamente, pues bueno, cuál es el rol que tiene que tener una institución tan relevante como es, y además con esa participación tan alta que existe precisamente desde España, y mucho más también desde la Universidad Politécnica de Madrid. Muy bien, pues ahora le doy la palabra a nuestro compañero Miguel Holgado, así que cuando quieras, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Y bueno, la verdad es que es un placer para mí compartir este panel, y después de ver las presentaciones de Cristina y Teresa, pues claro, yo no tengo un programa detrás que exponer, así es que voy a intentar más centrarme un poco en la opinión más ahora pues como investigador y como usuario. A ver, yo creo que ya lo ha mostrado Teresa, es decir, está claro que hay muchas estadísticas de innovación, y bueno, pues tanto a nivel nacional como a escala europea, y bueno, pues está claro que España pues tiene que y está tomando o tiene que tomar un camino pues más claramente decidido hacia esto. A ver, como soy ya mayor, que parece que no, pero sí que lo soy, pues yo recuerdo que cuando estaba de representante español en el quinto y en el sexto programa marco, pues siempre se discutía en los comités de gestión pues cómo mejorar la innovación, generamos mucho conocimiento y que, bueno, pues cómo habría que hacerlo. Y sobre todo lo que se discutía era el que había que hacerlo de manera diferente a como lo podía hacer Estados Unidos, lo podía hacer Japón, otros países. Y ahora, después de escuchar a Cristina, a Teresa y de estar más o menos involucrado, creo que se está tomando ese camino. Creo que se están tomando medidas para tener programas un poco en base a fortalecer realmente lo que es el contexto europeo. Está claro que esto no se ve de manera inmediata y estos frutos se podrán ver. Claro, voy a poner algunos ejemplos concretos que a lo mejor, bueno, pues pueden ser de interés para todos. Creo que la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 y ahora la crisis en Ucrania ha puesto de manifiesto que Europa es muy dependiente de estructuras críticas y hay que fortalecer el tejido industrial. Y aparecen pues como pues, en energía, semiconductores, en salud, pero es que al final invertir en tecnología es lo que nos da la independencia. Y voy a poner un ejemplo porque en el fondo yo vengo de una multinacional americana en microelectrónica, que ahora fíjate, ahora sale el PERTE de microelectrónica, ¿no? Y pues yo por el año 2000 utilizaba una tecnología para poder ver la contaminación y le llamamos inspección cosmética, fijaros, era para poder ver la contaminación de partículas
en las obleas de silicio cuando la fabricábamos. Esa tecnología, que a priori no está conectada con la salud, resulta que ahora se utiliza para poder hacer imágenes tridimensionales de la sinapsis del cerebro y poder ver su funcionalidad. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que invertir en tecnologías para salud, en tecnologías en general, siempre te podrán tener su aplicación en salud. Y esto no lo debemos de perder, ¿vale? Claro, luego ve uno las estadísticas de Teresa, que son maravillosas, y es verdad, España, pues claramente, pues en generación de conocimiento, pues podemos decir que estamos muy bien. En los últimos años, de hecho, según el INE, se han ido aumentando las publicaciones de alto impacto en España. Pero, por ejemplo, vemos que las patentes en los últimos 5 años también van disminuyendo. Entonces, bueno, pues creo que está empezando a haber un cambio de tendencia. Yo cuando veo los programas que comenta ahora Teresa o Cristina, pues me parece que efectivamente tenemos identificado el problema, tenemos como, bueno, ideas de cómo resolverlo y por ahí podemos ir. En cuanto a nuestra universidad, y estaba hablando un poco del estado actual, pues claro, pues ¿qué vemos? Que efectivamente hay un porcentaje muy elevado de la cifra de negocio en nuestra universidad en contratación con el sector público. Y creo que eso en todas las métricas de innovación, nuestra universidad, en este caso la UPM, pues sale bien parada. La sensación que tengo es que lo que no hay son estrategias a largo plazo. Es decir, son más contratos con pequeños, etcétera, pero no se hace investigación desde el inicio con el sector industrial. Y claro, para eso también necesitamos un sector industrial que se lo crea, ¿no? Bueno, esto quizás lo dejaré un poco para después, para el debate. En cuanto a los retos, yo creo que sin duda, muchas de las tecnologías sanitarias que utilizamos son muy relevantes. Las estamos utilizando para investigación en salud. Pero ¿cuántas de estas realmente las desarrollamos en España y me atrevería a decir en Europa? Creo que eso es algo en lo que tenemos que profundizar. Aspirar a que eso sea una realidad es importante. Si yo me centro, por ejemplo, en el diagnóstico in vitro, hay prácticamente unos cuantos main players, o sea, actores principales que están utilizando tecnologías antiguas y clásicas y que como es un negocio muy, muy favorable, es muy productivo, muy beneficioso, pues no hacen por cambiarlo. Realmente para alcanzar ese nivel suficiente para poder competir y ponernos como líderes, hay que romper esta situación pues, con tecnologías alternativas. Y aquí es donde entran los procedimientos o los mecanismos de innovación. Bueno, pues estas tecnologías alternativas claramente necesitan un nivel de inversión elevado. Y creo que aquí lo que hay que decir es que no tenemos todavía la consciencia, y yo creo que sí que se va cogiendo, de que la mayoría de los proyectos de innovación al final mueren porque falta este nivel de inversión completo, que cierre ese círculo que decía Teresa. Es fundamental, no una pequeña ayuda o algo, no, tenemos que conseguir que los proyectos no mueran por falta de inversión y cerrar el círculo. Bueno, en cuanto a oportunidades, un poco centrándome en lo que iba diciendo el moderador, pues, ¿qué decir? Las tecnologías para salud y bienestar, a ver, hablar de salud y hablar de mercado, pues parece que queda mal, pero todos necesitamos tecnologías, es un mercado claramente recurrente, hay muchos problemas por resolver. ¿Qué os voy a decir? Biomarcadores, terapias, modelos in vitro, medicina personalizada, o sea, requieren de tecnologías. ¿Eso qué significa? Que la oportunidad está ahí y la va a estar ahí desde mucho tiempo. Es decir, que cuando nosotros tomemos la iniciativa y seamos capaces de hacer mover la rueda, lo conseguiremos. Y desde luego no nos falta capacidad. Una de las ferias más importantes en dispositivos médicos es el Médica, al cual yo he ido varias veces en Alemania. Y España está bien representada. O sea, realmente, es decir, hay cosas que hace España que están muy bien, pero podríamos tener muchas más. Estoy hablando un poco más a nivel nacional. Con lo cual que creo que efectivamente tenemos esa oportunidad. De la pandemia no voy a hablar, básicamente decir que, agradecer al Ministerio de Ciencia y a Teresa su apoyo durante la época de la pandemia. Con esto sí que decir que desarrollamos un sistema de inmunidad en saliva, hemos sido pioneros, de gravedad, ahora estamos utilizándolo para medir el SARS-CoV-2 en colaboración con el canal de Isabel II y estamos en un proceso muy interesante de poderlo llevar al mercado. Así es que, pues esto lo que nos pone de manifiesto es que cuando nos ponemos, y no lo digo yo como mi ejemplo, como nuestro ejemplo individual, sino que yo creo que cuando nos ponemos en España tenemos capacidad para innovar y llegar al mercado. Y con esto un poco termino mi... Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por dar también la visión tuya desde un punto de vista también, primero,
experiencia, ¿no? De tu experiencial. En el fondo ha sido una experiencia tuya la que has tenido también con esas responsabilidades, después ver un poco cómo desde la UPM plantear cómo hay que invertir en tecnología y esos retos y oportunidades. Y bueno, de esto son cosas de las que también yo creo que bueno, ahora voy a haceros una serie de preguntas para el debate. Yo las lanzaré, yo creo que animaros a contestar, si no, no tenéis por qué todos entrar a ellas, pero por lo menos yo creo que sí nos va a permitir el que también, inclusive entre vosotros, podáis interaccionar. No sé, una primera pregunta que yo me haría, y claro, porque estamos en el entorno universitario, es desde el punto de vista de la formación. Desde el punto de vista de la formación, precisamente porque en el fondo sabemos que tenemos una situación diferencial, como hemos dicho, con Estados Unidos, pero también con otros países en Europa, en el mundo de la innovación y el emprendimiento. La primera pregunta que un poco os lanzaría, ¿creéis que formamos de la forma adecuada a nuestros alumnos, a nuestros investigadores, a nuestros doctorandos en este campo de la innovación y el emprendimiento y específicamente en el campo de las tecnologías sanitarias? ¿Quién se anima un poco a ver si tiene una respuesta a esta pregunta? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo voy a decir una cosa y no me voy a meter en las tecnologías sanitarias porque eso creo que mejor lo podréis decir vosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general a los voy a hablar de ingeniería porque es más lo que yo conozco y por estar en la UPM un poco, yo creo que los ingenieros españoles así, si los miramos en media, y si vemos a los de la UPM, cuando se van por ahí, todo el mundo los quiere, digo yo, que algo tendrán, ¿no? O sea que eso, en ese sentido yo creo que algo tendrán. Pero, dicho esto, creo que la universidad en general tiene que empezar a pensar en que no podemos formar individuos del siglo XXI como si, de la misma manera que los formábamos en el XIX, en algunos casos, ¿no? Y creo que hay una reflexión interesante que hacer sobre la formación, donde entran aspectos como, o sea, claramente competencias transversales como la innovación, el emprendimiento, el liderazgo, cosas de ese estilo, que sé que la UPM también lo está abordando, pero hay que estar a visor, o sea, digamos, las universidades no solo, o sea, no creo que para explicar el cálculo de primero haya que cambiar mucho la pizarra y todo eso, pero creo que para explicar otras cosas hacen falta seguramente nuevos métodos. Y las universidades tenéis un reto ahí bastante importante, me parece, ¿eh? Que quiero decir que hay que darle una pensada a los cambios. No hay más que ver lo que está pasando con las universidades privadas, ¿no? Como en algunos ámbitos se llevan el gato al agua. Y ojo, porque esto es una cuestión que, bueno, ellos tienen más flexibilidad, una flexibilidad de contratación, de tratar a otra gente y todo. Y luego pretender que los profesores de toda la vida, expertos en algún tema, vayan a ser los profesores que vayan a dar esa formación o a evaluar esas competencias en innovación o en emprendimiento, creo que tampoco es una buena idea, porque justamente el profesor de universidad no tiene por qué ser ni un emprendedor ni un innovador, ¿no? Muy bien, Teresa, la verdad es que sí, has planteado algunos aspectos que sin ninguna duda están ahora mismo, pues vamos, en el meollo realmente de la reflexión de cómo debe cambiar la universidad y una universidad tecnológica como esta, que además puedo decir bastante envejecida y que realmente tenemos que ver cómo abordar. A ver, ¿alguien más se lanza? Sí, yo voy a hacer solamente un apunte y el apunte es que yo creo que hay una inflación de cursos de formación en innovación y emprendimiento que no te aseguran la calidad. Y creo que la universidad sí que debería de ser, sobre todo en ingenierías, el tener dentro de sus programas formativos enseñanzas, incluso como decía, como comentaba también Teresa, que me subo a esa reflexión, no, a lo mejor decir, con profesionales de verdad que realmente pues sirvan para dar formación de calidad dentro de los itinerarios universitarios. No a través de cursos, sino que esté incluido dentro de los programas. Eso es.
Sí, yo también quería hacer una reflexión un poco de eso. Lo que estamos viendo es que el mundo va cambiando muy rápido, ¿no? Entonces, este espacio que antes ocupaba la universidad, que era el ciclo temprano de la vida, ¿no? La juventud, no tiene sentido. O sea, hoy en día tenemos que tener un concepto de formación que es este lifelong learning. O sea, nosotros tenemos que aprender toda nuestra vida profesional. Entonces, creo que la universidad tiene que reclamar también un espacio en este lifelong learning y no limitarse solo a los primeros años de vida y la primera formación. En EIT Health, además de apoyo a másters y cursos de doctorados, hay apoyo a profesionales y a emprendedores. Pero lo que queremos lanzar ahora es con el label, con la etiqueta de EIT, es una serie de fellowships que son, pues eso, programas más integrados y un poco más disresores de lo que, pues, por ejemplo, formar a ingenieros dentro de hospitales, ¿no? Cuáles son las necesidades que puede tener el hospital y entonces entender cuáles son las soluciones tecnológicas que se podrían aplicar. Intentar sacar digamos, a los profesionales de esa formación reglada, muy estructurada y hacer una iniciativa más inmersiva en el sector en el que deben de trabajar. Y yo creo que esto es parte de las cosas que tenemos que aprender también en la rutina, es integrar a los ingenieros, a los técnicos, en el caso de salud, pues evidentemente en hospitales y centros de salud, pero en muchos otros sectores también, el que se dé la oportunidad de una formación más aplicada y más inmersiva. Muy bien, Cristina, gracias a los tres. Ese aspecto que has comentado es fundamental, efectivamente, y en el campo de tanto de las titulaciones de grado como de máster, pues de ingeniería biomédica ese es uno de los objetivos, que los alumnos pues realmente hagan ese trabajo de campo en su mundo real, que es el hospital o que es la empresa. Y yo creo que ahí es algo en el cual EIT Health puede ayudar mucho. Es verdad que después hay una serie de aspectos que son complejos y ahí estamos luchando para que realmente después esos alumnos no solamente hagan ese trabajo de práctica, sino de verdad puedan desarrollar sus carreras profesionales en los hospitales. Pero bueno, eso podemos un poquito volver después, que son temas también un poquito complicados, ¿no? Bueno, a ver, algún aspecto más que quería comentaros. Yo creo que si nos cuesta mucho, yo creo, en España, yo creo que es la creación de startups. Es decir, en el fondo, yo creo que todos estáis convencidos, yo también, de que existe una gran capacidad de innovación en salud en España. Yo creo que eso es así y vamos, el ejemplo de EIT Health es brutal, pero la UPM y otras muchísimas universidades. Pero después no es tan obvio. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no hay más empresas de base tecnológica en España? O sea, ¿cómo podríamos, qué se puede hacer realmente para incrementar la creación de esas empresas de base tecnológica? Algo ha comentado Teresa, pero realmente es un problema cultural. ¿Cuál es el papel o deben de tener los centros tecnológicos en todo esto? O sea, ¿nos creemos que los centros tecnológicos en España crean esas empresas? Porque a lo mejor es un problema más en salud, porque en otras áreas en España realmente sí están creando esas empresas. ¿Cómo veis esto? ¿Tenemos una dificultad asociada a las propias empresas que están ya en España desde el punto de vista del sector salud, que son muchas de ellas multinacionales comercializadoras? ¿Cómo veis todo esto? ¿Quién se anima a empezar? Si quieres empiezo yo, pero es que esto parece que hablo siempre la primera. No sé, lo que tú quieras. Bueno, debe ser que te damos ahí el rol, como tiene esas banderas tan impresionantes. Es que has visto, ¿eh? Es que esto impresiona un poco, ¿verdad? Creo que está bien, Bueno, Teresa. Adelante. no, bueno, yo creo que en los últimos tiempos ha habido, no sé exactamente, y de nuevo voy a hablar más en general que del propio sector salud, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos hay digamos, algunos de los aspectos que hace 3 o 4 años eran muy críticos, ahora se están solucionando por ejemplo, la presencia de capital riesgo en España. No sé si sabéis, pero los números que muestra, por ejemplo, el Observatorio de Innovación de la Fundación Bankinter, que tiene números actualizados sobre los temas de la entrada de capital riesgo, de capital de ventura digamos, en España,
nos dice, os voy a dar un dato porque es impresionante, el sistema de startups españolas captó en 2021 un 283% más de capital respecto del mismo periodo en 2020. 283% más. O sea, si ves los gráficos es increíble lo que ha entrado. Y cuando hablamos de esto, es que, o sea, las empresas para nacer necesitan tener un huertito fértil, quiero decir, estar en un sitio donde sea fácil montar una empresa, ¿no? O sea, no sea muy complicado, ¿no? Segundo, que tener capital, porque si no las empresas nacen muertas. Esto es otra cosa que ocurre a veces en el sistema universitario español, que al ser un sistema a veces basado en unos incentivos muy personales, muy de persona, muy de míos, pues lo que ocurre es que los propios promotores no dejan que esas empresas crezcan por no diluirse, ¿no? en las propias empresas y que nacen empresas que van a morir porque no pueden crecer, ¿no? Porque no va a entrar capital nunca, ¿no? Entonces, la presencia de capital ahí, eso es muy importante, ¿no? También la presencia de capital público hace que en proyectos muy arriesgados el capital privado entre también, ¿no? Y esto desde EIT Health lo hacen y nosotros desde Invierte y hay muchísimos fondos ahora que están haciendo estas cosas. Pero también va un poco en nuestra idiosincrasia, ¿no? O sea, yo creo que también tenemos que ver de dónde venimos, ¿no? Somos, no sé, si tuvisteis ocasión de escuchar el otro día cuando estuvo Obama en Málaga, le preguntaban por qué Estados Unidos es un país tan emprendedor, ¿no? Y él decía, bueno, supongo que somos los herederos de los emprendedores, ¿no? O sea, es que nosotros somos los herederos de los que cogieron un barco y se fueron para allá, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya lo llevaban un poco más en los genes que a lo mejor los que nos quedamos aquí, ¿no? No lo sé. Y bueno, esto es un poco una... Para allá, lo que pasa es que somos un poco diferentes. Somos un poco diferentes, ¿no? Claro, y luego otra cosa es algo que ha dicho Miguel que creo que es interesantísimo y es que no debemos copiar modelos de emprendimiento de algunos sitios que no nos valen, ¿eh? O sea, esto todo el mundo me dice que Silicon Valley no es un modelo para España ni para Europa, ¿eh? En Silicon Valley la gente no tiene una pensión, la gente que no tiene mucho dinero vive muy mal. En fin, no es un sitio donde nosotros queramos esto, ¿eh? Mejor queremos otros modelos un poco más sostenibles, más basados en el conocimiento y menos en el pelotazo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esto es lo que... Ya sé que decir esto es muy impopular, ¿eh? Pero eso, ¿por qué no se montan más empresas en España? Bueno, yo creo que vamos mejorando, esto creo que es así, y yo creo que también debemos tener una cultura de cuál es el modelo que queremos, ¿no? Y si me preguntáis a mí como secretaria general de innovación, a mí lo que me gusta es un modelo de llegar a ser, a industrializar y no tanto a ser un modelo de entrada y salida todo el rato, ¿no? De ventas constantes y de emprendedores en serie que están siempre invirtiendo, reinvirtiendo y abandonando y vendiendo y tal, sino más bien en modelos, no sé, del tipo... no sé, de empresas que crecen, se desarrollan y crecen, ¿no? Y generan puestos de trabajo muy, muy estables. A ver, Cristina, ¿quieres un poco comentar desde...? Yo, o sea, totalmente de acuerdo un poco las cosas que ha comentado Teresa de las diferencias culturales. Yo creo que España tiene una gran ventaja hacia la innovación, que es la capacidad de adaptación al cambio. Yo creo que eso sí que está muy en la cultura española y en eso hay una generación de ideas y de capacidad que creo que es importante. Pero es verdad que tenemos una aversión al riesgo que forma parte de la cultura y esto es muy difícil en un sector, por ejemplo, como el de la salud o el de la educación, que son claramente públicos, y entonces donde esta necesidad de seguridad siempre está en cuestión. Entonces, para formar una startup no es solo tener una buena idea y un buen desarrollo tecnológico, sino necesitas tener un equipo detrás, como ha dicho Teresa, una inversión y una opción, un claro
roadmap de desarrollo de negocio y de comercialización. Y normalmente nos quedamos todavía en las creaciones de empresas, en esta idea de vamos a hacer un desarrollo tecnológico que es muy bueno. Si no completamos esto, el problema, a mí lo que más me preocupa no es el número de empresas creadas, sino el número de empresas, lo que se llama el scale-up, ¿no? que es la fase donde nosotros nos enfocamos más en EIT Health, que es la idea de crear una startup es separarla de una unidad de negocio tradicional para que no tenga este legado y que pueda trabajar más rápidamente. Si una startup no consigue un crecimiento exponencial, ya no es una startup, es una microempresa de las que tenemos millones en España y que ya hemos visto que en los sectores tradicionales, no estamos hablando de innovación, pero uno de los grandes problemas que tiene España en el tejido industrial es que tiene demasiadas microempresas. Entonces, no creo que el problema sea crear más microempresas, sino conseguir que esas empresas den ese salto al escalado. Y si no, realmente sí que hay que cerrarlas y dejar, o sea, parte de la innovación es el fail fast, es decir, es probar, si no funciona, no mantener muertos vivientes, sino pues hay que probar una cosa que realmente sea capaz de escalar y invertir en estos procesos de escalado, porque lo que realmente genera, atrae negocio, atrae realmente competitividad industrial es conseguir escalar empresas, que las empresas lleguen a tener pues eso, entre 50 y 100 empleados como mínimo y ya vamos generando un tejido industrial que sea estable y no tener 1 millón de empresas de solo 1 o 2 personas conviviendo. Me vas a permitir, Enrique, que me la ha puesto. Hago un poco comentario, es decir, y me gustaría, ya estoy mirando el reloj, queda muy poquito tiempo, pero también el comentario de cuánto tiempo lleva el ciclo, digamos, porque cuando, en este caso, de tener un éxito en este tipo de empresas, porque cuando vemos las presentaciones de la gente, dice 6, 7, 8 años, y dice, bueno, dependiendo de cómo, no tengo yo tan claro que los ciclos sean iguales en otros países, pero vamos, Miguel. Sí, bueno, 2 cosas. La verdad es que creo que cuando se habla de las ventanas de oportunidad, muchas veces pues hay que considerar que cuando se hace algo bien y de calidad, el mercado es muy grande y hay que abogar por ello. Pero voy a mencionar una anécdota, Teresa, porque es que me lo has puesto así en bandeja. Cuando has dicho que por qué los americanos son tan innovadores y probablemente porque vienen de los que fueron pioneros yéndose allí en barco. Y lo que voy a decir... Lo dijo Obama, Bueno, no, ya, pero que me lo has recordado. Y a los que han venido de España, de allí, a lo mejor, bueno, pues no hemos sabido aprovecharlo. Y voy a hacer aquí una mención por hacer algo un poco singular y recordar a quién fue el inventor que hizo el primer equipo de rayos X portátiles, que fue Mónico Sánchez, alguien de un pueblo de La Mancha, de Piedrabuena, que se fue a Estados Unidos. Fue el primero que lo hizo, se vino a España, montó una fábrica, 35% mujeres, en ese pueblo, montó una central eléctrica para poder producir los dispositivos, los vendió a nivel mundial, llegó la guerra civil, se estropeó, estuvimos aislados, no pudimos, no pudo relanzar el negocio y bueno, pues quizás esa historia pues nos está pasando quizás factura y ahora un poco la estamos retomando. No voy a repetir muchas de las cosas que estoy completamente de acuerdo, pero también hay algo que a mí me preocupa mucho y me preocupa mucho cada vez más, que son las barreras administrativas y de gestión, especialmente en el sector público, que nos estamos asfixiando. Y creo que eso es algo que, por ejemplo, pues para una startup que viene del ámbito universitario, etcétera, es algo que deberíamos de mirar. Yo creo que, y como estamos fuera de tiempo, pero creo que hay muchos programas para poder fomentar la innovación. Creo que no hay falta de recursos, pero yo cambiaría recursos por flexibilidad en gestión y en administración. Y eso era un mensaje que sí que me gustaba dar hoy. Muy bien, muchas gracias, Miguel. A ver, hay una pregunta, creo que en la audiencia, Víctor, si la puedes formular y antes de ir pasando ya a unas reflexiones finales, no sé si alguien pueda... Sí, es una pregunta de Asunción Sáez, dirigida a toda la mesa de ponentes, y dice que si creen que los presupuestos de participación pública de los ayuntamientos deben de invertir más tecnología en hospitales. Bueno, yo si puedo decir algo, claro, entiendo que los presupuestos de participación pública se refiere a esos presupuestos donde los ciudadanos opinamos sobre en qué se van a gastar, ¿no? Entonces,
Bueno, hay dos cosas ahí, ¿no? Y perdón que me voy a poner así otra vez con mis banderas detrás. Hay un aspecto competencial y es que las competencias normalmente en los hospitales, lo que tiene que ver con la salud está en las comunidades autónomas o si acaso en el Estado central en todo lo que tiene que ver la conexión del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y menos en los ayuntamientos. Son una cosa. Y segundo, que la participación pública, bueno, yo creo que seguramente si al público le diéramos a elegir, seguramente diría, la gente querría invertir dinero en tecnología hospitalaria o en tecnologías para la salud. Yo creo que eso sería, pero vamos, no tendrían por qué ser solo ayuntamientos, o sea, presupuestos locales, sino más bien casi regionales o vamos, no sé si pudiéramos dejar que la gente opinara sobre los presupuestos generales del Estado que ahora estamos preparando, sería un lío de narices. Muy bien, Teresa, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que estamos ya aproximándonos a los últimos minutos de este seminario fantástico que estáis ahí, digamos, en el fondo, dinamizando vosotros mismos, ¿no? Yo tenía una pregunta para los tres y yo creo que es una pregunta que bueno, así de forma sintética os pediría a ver cuál es vuestra reflexión. ¿Puede España de verdad apostar por ser un país líder en este sector de tecnologías sanitarias, al menos a nivel europeo? ¿Cómo creéis? Si quieres, invertimos ahora el orden y empezamos por Miguel. Pues como decía al principio, realmente la oportunidad está ahí y además va a ser una oportunidad constante. Creo que España sí que tiene capacidad, tanto, a ver, lo comentaba Teresa anteriormente y todos somos conscientes, creo que formamos a buenos profesionales y que por lo tanto el primer mecanismo de transferencia es ese. Y que si generamos ese caldo de cultivo, yo creo que sí que lo podemos ser. Y luego, tecnologías para salud, es que hay tantísimos ámbitos que es verdad que España y muchas veces nuestra comunidad autónoma adolece de poder centrarse en algo, pero es que es verdad, es que es muy diverso. Y es difícil que haya oye, mira, nos vamos a centrar solamente en dispositivos médicos de tal, o no. Es decir, está claro que tendemos a ir hacia todo, pero creo que sí que tenemos, por lo menos la base se tiene. Creo que además los programas también se tienen. Y bueno, pues en el ámbito de salud, sinceramente, creo que debería ser un área estratégica en España en la que se debería de invertir para poder ser líderes. Yo sí que estoy convencido. Pero vamos, es que soy interesado también, así es que también... Estamos aquí Cristina, ¿cómo lo ves? sembrando entre creyentes, ¿no? Yo creo que evidentemente sí y no tengo la menor duda, pero sí. Pero lo que voy a decir es que además de las cifras que ha dado Teresa, o sea, España es el número 1 del mundo a nivel de salud de la población, entonces creo que es un país que en esta parte tenemos mucho que enseñar, que no es solo el sistema de salud, pero es esperanza de vida, vida saludable, muchas cosas que desde luego somos líderes mundiales ya. El segundo es la parte específicamente de salud digital. O sea, en competencias digitales y a nivel de salud digital somos el número 5 del mundo y creo que también esto es, o sea, la capacidad que tienen las comunidades autónomas en la gestión de la historia clínica, que nos quejamos mucho, pero comparado con otros países es impresionante. Tenemos muy buenos ladrillos para ello, pero mi punto tenemos dos grandes escollos, que es la colaboración público-privada. Tenemos que ser capaces de, con honestidad, con valores, pero incorporar al sector privado a esta transformación y esta parte de elemento transformador. En este momento ya ha dicho Teresa, hay un interés tanto público como privado para atracción de fondos. Es el momento de transformar el sistema y si no aprovechamos esta oportunidad, pues si me preguntaras esta misma pregunta dentro de 2 años me volvería muy pesimista, porque creo que es el momento de hacerlo y creo que por eso sí creo en ello. Creo que es el momento de hacer esa acción y de apostar por esta colaboración público-privada, que creo que es difícil a veces en el diálogo político, ¿no? Pero que es fundamental. Gracias, Cristina. Bueno, pues ahora, Teresa, te damos a ti Pues muchas gracias. Sí, yo la verdad es que creo que es una oportunidad y este sector es una oportunidad. O sea,
Vuelvo otra vez casi a donde empecé. España, por ejemplo, en el PERTE de salud de vanguardia, está planteando proyectos muy avanzados. Por ejemplo, por poner un ejemplo, solo una cosita. Estamos ahora iniciando una licitación de una compra pública de innovación con el Servicio Gallego de Salud, de nuevo, que parece que solo trabajamos con ellos, pero no. En este caso es una cosa que está haciendo CDT para hacer una herramienta para facilitar los ensayos clínicos en los que España es líder, ¿no? Entonces, no solo es líder, sino que queremos hacerlo mejor y no dejar de ser líderes, ¿no? Somos el segundo país en el mundo, ¿no? Haciendo ensayos clínicos, lo cual da muchas ventajas a los pacientes en sí mismos, ¿no? Entonces, yo creo que además es importante que apostemos mucho por la I+D, pero que también apostemos por luego ese despliegue de soluciones, esos datos sanitarios, todo eso que en España es súper complejo porque tratas con 17 comunidades autónomas que son las que tratan todo esto, pero además, lo que decía Cristina antes, que hay que hacer conectores con Europa, porque los datos, no sé, esto no sirve de nada estar aislados como si viviéramos en los años 40, ¿no? Entonces, claramente, yo creo que hay oportunidades y seguramente tendremos que hacer apuestas, porque no se puede ser bueno en todo y hay que hacer apuestas. Y luego la siguiente cosa es que de la propia innovación y de ese liderazgo saldrá la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Porque si no, el Sistema Nacional de Salud se hará insostenible con lo que se nos viene encima. Entonces, o vamos por ahí o vamos a perder algo que Cristina también mencionaba antes, que es la calidad de los sistemas de salud en España, ¿no? Que es muy alta. Muy bien, Teresa, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que entonces, bueno, ha sido una respuesta muy positiva, yo creo optimista, voy a estar pero en el fondo yo creo que sí, me alegra yo creo que los tres, yo también estoy convencido de ello, realmente yo creo que España sí tiene que hacer esto, digamos, esa apuesta, como dices tú, es una apuesta y bueno, y aquí tengo la suerte de tener un representante del gobierno que tiene que apostar, por lo tanto, porque este sector realmente sea muy importante. Por otro lado, tenemos esa visión desde Europa y ahí yo creo que se está haciendo muchísimo trabajo desde la institución EIT-Health y España tiene un rol muy importante también. Y bueno, con universidades como la nuestra y con experiencias como las de Miguel, yo creo que también se puede hacer y esa colaboración público-privada que, como también estabais mencionando, es fundamental. Yo creo que los mimbres están, sin ninguna duda, y ahora lo que hay que hacer es conseguir tejer que todo esto pues tenga digamos, ese resultado que todos esperamos. Bueno, pues nada más, yo creo que así ya vamos 2 minutos un poco tarde de esa hora que nos damos para este seminario. Agradecer a los tres la participación, la verdad es que bueno, vuestro tiempo, vuestra experiencia, vuestro conocimiento, haberlo compartido con todos nosotros, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que ha sido muy enriquecedor, es un lujo estar con vosotros, con todo vuestro conocimiento, experiencia y vuestras responsabilidades, porque también habláis desde las responsabilidades que tenéis, ¿no? Así que, bueno, agradeceros vuestra presencia. También se la quiero agradecer a Víctor Gil, que es nuestro facilitador de la comunidad UPM GLT, que nos está ayudando en toda la organización. Por supuesto, a todos los asistentes que habéis estado ahí y también inclusive interaccionando con vuestras preguntas. Y nada, terminar ya pues diciendo que los seminarios UPM GLT continúan y entonces invitaros al siguiente seminario, que será el día 13 de septiembre. El formato será presencial y online, va a ser también presencial en la Escuela de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y que se centrará en el campo de la colaboración interdisciplinar en ingeniería biomédica en los hospitales, con representantes de tres grandes hospitales de Madrid y que en el cual pues, podremos debatir algo también que ha comentado también Cristina y que hemos comentado cuál es el papel del ingeniero biomédico en el hospital, la colaboración con los clínicos y cómo todo esto puede llevarnos a conseguir ese reto que antes hemos dicho y es de verdad que España pues sea líder en este sector si todos estamos convencidos y somos capaces de hacerlo. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra participación y nada, que tengáis un buen día. Muchísimas gracias.